Y bueno, nos estamos reencontrando después de un fin de semana y vamos a iniciar esta semana meditando en la palabra de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, vivimos tiempos donde el anticristianismo comienza. No es de sorprendernos, esto es algo que el Señor Jesús dijo que pasaría. Y personalmente pienso que estamos comenzando ya a vivir tiempos así. Am, por muchos años el cristianismo ha tenido un impacto fuerte en la sociedad. Sin embargo, hoy en día, países que años atrás eran considerados cristianos, países que anteriormente fueron cuna de la teología, del evangelio, países de donde el evangelio incluso llegó a nuestro continente, hoy en día le dan la espalda al Señor, hoy en día lo rechazan, hoy en día lo sacan de las escuelas y las enseñanzas de la palabra de Dios son dejadas de lado. Por eso es importante que nosotros conozcamos cada día más a Dios y a su palabra. Por eso el propósito de cada día, de lunes a viernes, darles una meditación en la palabra del Señor. Y es mi deseo que usted que nos está viendo en esta mañana pueda meditar, pueda tomar las promesas del Señor y hacerlas suyas, pueda entender el mensaje que Dios quiere para su vida. Así que vamos a encomendar este tiempo al Señor, ¿sí? Vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo en este tiempo. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana porque nos permites comenzar esta semana con tu palabra. Y queremos, Señor, reflexionar, queremos, Señor, aprender, obtener principios con los cuales podamos obedecer y también, Señor, poder conocer promesas, las cuales, Señor, tú nos das. Queremos, Señor, a raíz de este mensaje o esta meditación, poder acercarnos más a ti, Padre. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hoy vamos a continuar el estudio de la palabra de Dios en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a ver hoy día los versículos del 20 al 24. ¿Ya? Primera de Corintios 1, del 20 al 24. Y voy a llamar a esta meditación Locura, parte 2, ya que fue eh, el título que el pastor Caleb le puso al último devocional. Y para mí estos versículos son una continuación de lo que se estudió el día viernes. Y dice así la palabra de Dios en 1 Corintios 1, del 20 al 24. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No en lo que ha sido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ustedes saben que me gusta meditar también en otras versiones. Así que quiero leer otra versión. Usted tiene seguramente la Reina Valera, que es con la que yo he leído, y seguramente usted también. Pero voy a ver otra versión para poder ilustrar un poco mejor lo que dice la Escritura. Y dice así, el mismo pasaje, 1 Corintios 1, del 20 al 24. Dice así, ¿en qué queda el filósofo? ¿Cómo queda el experto en la Escritura?
¿Dónde está el intelectual que discute sobre asuntos de este mundo? Dios ha convertido en tontería la sabiduría de este mundo. El mundo en su propia sabiduría no conoció a Dios. Así que Dios en su propia sabiduría prefirió salvar a los que creen por medio de la locura del mensaje que anunciamos. Los judíos buscan milagros, mientras los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros anunciamos a Cristo crucificado. Este mensaje resulta ofensivo para los judíos y les parece una tontería a los que no son judíos. Pero para los que han sido llamados por Dios, judíos o no, este mensaje es poder y sabiduría de Dios. Amén. Bueno, la semana pasada vimos que en el versículo 19 dice que Dios destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. Amados, Dios es millones y millones de veces más sabio que el hombre. Eh, el hombre no puede comparar su mente con la de Dios. Tanto es así que es por eso que el hombre no puede comprender a Dios. ¿Puede usted comprender la Trinidad? ¿Cómo es que Dios es Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres son un solo Dios? ¿Puede la mente humana concebir que Dios siempre ha existido, que no tiene principio ni fin? Todos ese tipo de cosas, la típica pregunta de los ateos, ¿quién creó a Dios? Eh, Viéndolo con una mente humana siempre, ¿no? No tomando en cuenta que Dios está fuera de la materia, fuera de todo, somos creación suya. Por eso es que cuando comparamos la sabiduría humana con la sabiduría, am, la Biblia lo llama, dice, Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Esta palabra ha enloquecido es un poco suave en comparación al término griego que se usa. Más podría decirse que Dios la ha vuelto tonta, la ha vuelto una tontería, la ha vuelto simplona, dicen, insípida. La sabiduría del hombre es insípida, es tonta, es simplona en comparación a la sabiduría de Dios. Es tan grande la sabiduría de Dios que la sabiduría humana es insignificante y dice Pablo, hasta tonta. Y por eso es que hace esta pregunta, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está al que le gusta discutir, dice, sobre los asuntos? Muy típico de ese tiempo, ¿verdad? Los filósofos que les gustaba discutir sobre los asuntos de este mundo, esos intelectuales. Bueno, Dios lo ha convertido todo eso, toda esa sabiduría en tontería. La capacidad del hombre por conocer a Dios no se puede. Humanamente hablando, no se puede. Es por eso que el hombre necesita la intervención divina para poder conocer a Dios. Porque Dios, en su poder, ha hecho que los hombres no podamos, así con nuestra propia capacidad, entenderlo. Cuando ya tenemos una revelación de Dios, una revelación especial, ahí recién podemos conocer. Pero mientras tanto, no. Por eso es que la mejor manera de conocer a Dios es por medio de su palabra, por medio de la Biblia y obviamente por medio del Evangelio, que son las buenas noticias de Dios, las buenas noticias de Jesucristo para este mundo. Así que usted que me está escuchando, no trate de encontrar soluciones en la sabiduría de este mundo. No crea que este mundo le va a dar solución a su problema, porque no va a poder encontrarlo. La mejor manera es yendo a la palabra del Creador, de Dios. Mucha gente para discutiendo o para en afanes de tratar de entender
filosofías huecas o piensan que la forma de pensar de este mundo, como diviértete, pásala bien para que puedas ser feliz, pero siempre tienen un vacío profundo, un vacío existencial que no puede ser llenado con nada. Una ansiedad y una depresión de no encontrar propósito a nada, como dicen muchos ateos, pero sin embargo, como no hay nada después de la vida, pues hay que disfrutarla al máximo y hacer el bien cuando no se dan cuenta que en realidad los cristianos apuntamos a lo mismo, agradar a Dios, glorificarle a Él, ser de bendición para el mundo y además de eso, creemos en la vida después de la muerte, donde nos reencontraremos con nuestro Señor. Eso es algo que el mundo no conoce, que no puede entender, que le cuesta entender. Y por eso dice el versículo 21, pues ya que la sabiduría de Dios, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como dije hace un momento, ¿cómo puede el hombre poder entender? Nosotros como creyentes vemos, por ejemplo, una flor, vemos una rosa, vemos la naturaleza y decimos, wow, qué maravillosa la creación de Dios. Nosotros podemos ver al Señor, pero mucha gente ve a la creación y dice, casualidad, ¿no? Ese es producto del azar. Y, y cosas más simples le acreditan diseño, pero a la perfecta naturaleza de Dios, casualidad le dicen. Eso es porque el hombre no puede conocer a Dios en su propia sabiduría. No puede. Ya no se puede. El mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No se puede. Como dije hace un momento, Dios necesita revelarse por medio de su Santo Espíritu en su palabra para poder abrir los ojos y poder conocer a Dios. Hay una revelación de Dios en la naturaleza, como dice Romanos, ¿no? Dios se ha revelado desde el principio en las cosas que vemos, de la manera que no hay excusa. Sin embargo, el pecado ha cegado ese ojo y ese entendimiento del hombre, de tal manera que no puede en su sapiencia hacerlo, y entonces Dios tiene que manifestarse. Y eso es lo que pasó contigo, conmigo. Nosotros que ya conocemos a Jesucristo, vivíamos antes en nuestros delitos y pecados y vivíamos como queríamos, pero Dios, ¿qué hizo? En un momento de nuestra vida, tocó con un mensaje. Hay algunos ateos que dicen que los predicadores se aprovechan de los momentos de crisis de algunas personas para engatusarlos y convencerlos a su religión. Eso es falso. Habemos personas que recibimos a Jesucristo o creímos en Jesucristo sin haber estado en una crisis. Y hay mucha gente que simplemente ha escuchado la palabra y esa palabra maravillosa abrió los ojos. ¿Por qué? Porque Dios quiso revelárselo. Y eso es lo que va a pasar. Ahora, Dios tiene sus tiempos. A lo mejor usted tiene un familiar, usted conoce, tiene un amigo que todavía no conoce a Dios y usted quisiera que Dios abra tu corazón, toque su corazón, abra su mente. Bueno, para eso está la intercesión, por eso oramos. Y le pedimos, Señor, te pido por mi vecino, te pido por mi familiar, para que tú toques su corazón. Y en determinado momento, esta persona escucha el precioso evangelio y Dios, en su tiempo, en su perfecto y precioso tiempo, toca, abre sus ojos y esta persona entrega su vida a Él. Así que por eso es importante interceder, por eso es importante predicar, para que este mensaje que tiene poder, que es el Evangelio, llegue a otras personas que no conocen a Jesucristo y de esa manera puedan escuchar este mensaje, puedan conocer a Dios y Dios pueda abrir sus corazones. Ahora Pablo dice aquí, ¿no? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Claro, ante el mensaje de la predicación, siempre va a haber una reacción inicial. En este caso, el Evangelio de Jesucristo, predicado a un pueblo judío que tenía una promesa de la llegada de un Mesías llamado pueblo escogido por Dios, que tenía un legado del Antiguo Testamento
poderosísimo, una tradición, una serie de fiestas increíbles, una historia fabulosa, y que le vengan a decir que ese Mesías, ese ungido que prometió Jehová, era Jesucristo. A ellos les, les decía, bueno, si es así, dame una señal. Ellos estaban acostumbrados a las señales, ya que Dios se había manifestado con señales en el Antiguo Testamento. Entonces el judío pide señal. Por otro lado está el gentil, el filósofo, el sabio, eh, el que todo le gustaba pensar, verle la razón, ¿no? Los romanos tenían esa escuela griega, pues. Y para ellos más bien, dice, ellos buscan sabiduría. A ver, ¿dónde está el medio del asunto? ¿Dónde está la lógica? Dicen los gentiles. Pero ¿cómo es posible, no? Que con la muerte de alguien haya salvación y redención. ¿Cómo es eso? Que la muerte significa un triunfo. ¿Qué? Y todas esas cosas que rompían los esquemas. Y eso es lo que la palabra de Dios hacía en ese tiempo y sigue haciendo hasta el día de hoy. Tanto al judío como al griego le causaban conflicto. Y el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¡Wow! Fíjate, siempre el Evangelio va a chocar con la religiosidad y con la tradición. Y los judíos eran un pueblo tan arraigado a su religión, a, a lo que tenían como costumbre ancestral, que ellos no podían concebir que Jesús sea el Mesías. Y era algo muy grande para ellos y por eso tropezaban. No puede ser él, no puede ser él. El Mesías tiene que ser un libertador, tiene que destruir el pueblo romano, tiene que ser como David, más que David, era rey, porque lo estaban viendo con ojos humanos y no con ojos espirituales. ¿Cómo puede este judío crucificado ser el Mesías prometido? No tiene sentido. Y para el griego, para el gentil, para el no judío, ¿qué es esto? ¿Resurrección? ¿Amaos los unos a los otros? ¿Qué? ¿Que el que se humilla será enaltecido? ¿Qué? ¿Que el que quiera ser grande tiene que ser el servidor? No es lógico. Nunca lo fue, ni lo será. Lo espiritual es así, contracorriente, contracultura. No es lógico. ¿Cómo es posible que el justo haya muerto por los pecadores? Buenamente eso no es justo. Pero Dios lo hizo. Vaya cosa, ¿no? Y por eso dice que para los gentiles es locura. Nuevamente usa esta palabra, tontería. Y eso, amados hermanos, ocurre hasta el día de hoy. Cada vez que quieres predicar el mensaje, cada vez que compartes, la gente se burla de ti. La gente te toma por loco, por tonto. Pero ¿sabes qué? Como dice Pablo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros seguimos predicando y seguiremos haciéndolo. Sin embargo, acá hay algo muy interesante, que si bien para los judíos y para los gentiles este mensaje era loco, tonto, inconcebible, absurdo, una piedra de tropiezo, dice que para los llamados de Dios, sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Un momentito, acá hay algo interesante.
Si tú estás entendiendo el mensaje de Jesucristo, si tú que hoy en esta mañana me estás escuchando y tú has entendido el mensaje de Dios y tus ojos han sido abiertos, significa que Dios ha tenido una gracia maravillosa contigo. Wow. Y yo no sé si tú te has puesto a pensar lo maravilloso que es esto, que Dios te haya llamado, que tú seas parte de los llamados de Dios, porque son justamente ellos los que entienden y ven a Jesucristo como Señor y Salvador. Si tú en esta mañana reconoces a Jesucristo como Señor y Salvador, significa que Dios te ha llamado a ti. Tú eres un llamado de Dios. Y si hoy día tú estás entendiendo el mensaje de Jesucristo, es porque Dios te está llamando. No sé en este momento quienes me estén viendo, pero déjame decirle algo. Si usted es una persona que ya conoce a Jesucristo, usted debe ser muy, pero muy agradecido. Usted tiene que estar gozoso cada día y decir, gracias Señor, porque tú en tu gracia me has llamado. Y por eso yo entiendo el Evangelio, yo entiendo el mensaje de Jesucristo. Gracias Señor, wow. Y eso, ¿saben qué, amados? Esto nos hace ser más agradecidos, vivir con mayor esperanza, vivir con mayor gozo. ¿Por qué? Porque estamos entendiendo que Dios se ha fijado en nosotros. Y por eso, cuando hay alguna dificultad, cuando hay alguna adversidad, cuando ocurre algo, seguimos creyéndolo, no dejamos de ser llamados de Dios, seguimos siendo del Señor. Muchas veces los cristianos en momentos difíciles pensamos que Dios nos ha abandonado, pero no es así. Dios no nos ha abandonado. Dios sigue con nosotros. Así como nos ha adoptado, nos ha escogido y estamos en él, somos llamados de él, seguiremos siéndolo en las pruebas y en las dificultades. Seguimos siendo de Dios. No hemos dejado de ser llamados de él. Y justamente porque estamos en él y somos llamados de él, entendemos que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Aquí la clave es Jesucristo. Siempre será nuestro Señor Jesucristo la clave de todo, el meollo del asunto, la diferencia de todo, de las religiones, de la sabiduría humana, de todo, de las filosofías. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Jesucristo y su persona son los que van a romper los esquemas de todas las sabidurías que hay hoy en día. Y es por Jesucristo que se gana el mundo y es por Jesucristo que el mundo también nos aborrece por causa de él. Noten ustedes entonces hoy en día por qué, como dije al inicio, por qué es que el mundo, y Satanás lo sabe, que Jesucristo es el centro de todo, permite o hace que cada día y cada tiempo el mundo se vuelva más anticristiano. No es antibudista, no es anti nada, dependiendo, ¿no? Es más anticristiano. Pero qué sutil que es, que somos intolerantes, etcétera, etcétera. Poco a poco, poco a poco. Amados, siempre las cosas de Dios van a romper tus esquemas. Siempre la sabiduría de Dios estará por encima de la del hombre. Por eso es que en esta mañana el Señor nos está diciendo que ustedes y yo necesitamos venir a la fuente de sabiduría. Necesitamos venir al más sabio de todos, a Jesucristo nuestro Señor. A Dios Padre que nos ministra por medio de su Santo Espíritu. Y en esta mañana, usted y yo tenemos que comenzar este día y esta semana
buscando a ese Dios todopoderoso. Así que déjeme orar, oremos juntos, invoquemos su nombre, pidámosle que nos guíe, pidámosle al Señor que nos dé su sabiduría, que nos muestre el camino, que nos enseñe por medio de su palabra la ruta que tenemos que seguir. Así que vamos a orar, acompáñeme en oración. Y ahí donde estás, cierra tus ojos. Y dile a Dios, Señor mío y Dios mío, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia y gracias por tu palabra. Gracias porque tú te revelas a nosotros, Señor. Gracias, Padre. En esta hora le quiero pedir por todas las personas, Señor, que nos están viendo y nos están escuchando. Conoce sus vidas y sus corazones. Te ruego, Señor, que toques a cada uno de ellos, les fortalezcas, les des consuelo y sobre todo que ellos puedan abrir sus ojos. Abre sus ojos y también a los que ya te conocen, tú puedas usarlos para predicar este evangelio maravilloso. Señor, ayúdanos a recordar que la sabiduría principal está en ti, que tú has destruido la sabiduría humana, porque tú eres más poderoso que cualquier cosa. Y ayúdanos, Señor, a recordarlo siempre. Gracias, Señor. Bendice a todas las personas que nos están viendo hoy. Llénanos de tu presencia. Permítenos, Señor, comenzar este día con gozo, con amor, con esperanza, con paz. Gracias, Señor. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Amén, hermanos. Les invitamos a pasar a un tiempo de oración. Así que pueden ver el link que está ahí en pantalla. Y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.